buenos días, somos estudiantes de la clase de hidráulica, somos el grupo 3 y estamos conformados por Alexis Candado, Luis Díaz, Catius Cortado, Dani Baking. En esta ocasión les vamos a presentar un poco de lo que son las propiedades de los fluidos. Bueno, yo les voy a explicar un poco de lo que es la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie por unidad de área. Se puede relacionar a la tensión superficial como una membrana elástica que forma cualquier líquido. Un ejemplo claro de esto es cuando observamos insectos caminando por encima del agua. Esto se debe a que su peso no es el necesario para poder romper esta capa. Yo les voy a explicar un experimento sobre la tensión superficial. Para esto vamos a utilizar una moneda y agua. Lo que vamos a hacer es colocar el agua encima de la superficie de la moneda para ver cómo el agua crea una tensión superficial a la superficie de la moneda. Como podemos ver, la tensión superficial del agua hace que ésta se adapte a la superficie de la moneda, y si nosotros colocamos más, como ya no tiene a dónde más expandirse esa tensión superficial, se va a derramar. Les voy a hablar de la propiedad de los fluidos con respecto al fluido no newtoniano, que es aquel que su viscosidad varía según la temperatura y la tensión de fuerza cortante que se le aplica. Bueno, yo les voy a explicar sobre un experimento de los fluidos no newtonianos. Para eso vamos a ocupar maicena, un bol y agua, ¿no? La cantidad que vamos a colocar es por media taza de harina, 2 tacitas de agua, porque es el doble de cantidad de agua. Ya lo mezclamos, obtenemos esta consistencia. En un estado de reposo vemos que se encuentra totalmente sin ningún tipo de movimiento, pero al aplicarle fuerza o velocidad puede tomar distintas consistencias como estas. Yo voy a hablar sobre la capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los fluidos por medio de la cual la superficie libre del agua sube o desciende por un tubo capilar. Esta propiedad depende por la cohesión entre moléculas de un líquido. Yo les voy a presentar un experimento de capilaridad. Para este experimento vamos a necesitar 3 envases con agua, pinturas y servilletas. Bueno, vamos a doblar las servilletas de esta forma y vamos a colocar sus extremos en los diferentes envases. Bueno, como podemos ver aquí la pintura sube por la servilleta. Esto ocurre por la propiedad de capilaridad. Voy a hablar sobre una de las propiedades, que es la densidad. Para tener en claro la densidad debemos tener en cuenta que cada fluido está compuesto por distintos componentes orgánicos, tanto puede ser natural o químicos. Un claro ejemplo es cuando mezclamos el agua con el aceite, vamos a ver que se encuentran en diferentes ubicaciones. Bueno, en este experimento vamos a explicar sobre un experimento de la densidad. En este experimento vamos a requerir jabón, alcohol, agua y aceite. Ya, la misma cantidad que tenemos de jabón tenemos que tener en los 4 fluidos. Entonces, como primer paso vertimos el alcohol. Ahí podemos observar que el jabón, al ser un poco más denso, se queda más abajo que el alcohol. Como segundo paso vamos a vertir el agua. Ahí, como se puede observar, podemos notar que el jabón está más abajo, le sigue el alcohol y luego el agua. Y por último vamos a vertir el aceite. Aquí podemos observar que el jabón es más denso que el agua y más denso que el aceite. En este experimento vamos a hablarles sobre igualmente la propiedad de la viscosidad. Sabemos que la viscosidad es la propiedad de retención de los fluidos, como por ejemplo tenemos que el champú es más viscoso que el agua. Para el experimento de la viscosidad vamos a utilizar 2 monedas iguales para que tengan la misma masa, un vaso de agua y otro vaso con una sustancia más densa, ¿no? En este caso utilizamos las sustancias del experimento anterior. Lo que vamos a hacer es colocar las 2 monedas y vamos a ver que una se va a demorar más en topar el fondo que la otra.